Bueno, muy buenas noches, María Emilce, Carmen, Yamile, Cindy, Judy, pues a todos ustedes que han llegado temprano a esta clase del día de hoy, martes 8 de octubre, de su módulo Introducción a la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Pues ya llevamos unas semanas en este recorrido, entonces creo que conocen ustedes cómo es el desarrollo de las teleclases y las videoconferencias. Tengo preparado una presentación que abordará pues los ítems y los aspectos pues, de trabajo de estas semanas. Pues en orden de solucionar dudas o más bien de ser una guía en el desarrollo de sus actividades y por supuesto en mejorar el desempeño. Esperaría también, pues sería el momento oportuno para el tema de preguntas, dudas, inquietudes, etcétera. Entonces, en ese sentido, nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Ramón Barros y vamos a dar comienzo a la videoconferencia que está preparada para el día de hoy. Entonces, siendo así, el orden de la videoconferencia, subrayo videoconferencia, es la siguiente. Pues ya ustedes me conocen a mí, ya llevamos unas semanas charlando, me han visto en la teleclase y me han escuchado en las videoconferencias y me han enviado sus trabajos y sus actividades. Miraremos nosotros lo correspondiente a estas semanas, es decir, a la unidad 2, las actividades que están pendientes, el tema de la guía de aprendizaje, acerca del material de apoyo y sobre todo, lo más importante, pues aprovechar el tiempo, creo que es oportuno revisar hoy, pues ejemplos acerca de identificación de peligros. ¿Sí? Es parte fundamental en la formación de ustedes, es muy importante dentro de la introducción. Y además de eso, pues básicamente es la columna que soporta este módulo. Siendo eso, pues revisaremos nuevamente dónde es que suben las actividades. He tenido uno que otro correo acerca de las dudas de cómo subir las actividades. Revisaremos algo de la unidad 3, lo que hay sobre las videoconferencias y pues dejé de último punto como las preguntas, pero en verdad trataremos de irlas solucionando en la medida de que vayan apareciendo. Sí, es que puedo resolverlas. No siempre uno puede resolver todas las preguntas que le hacen, pero eh, trataría de hacerlo de la mejor manera. Entonces, saben ustedes mi correo, algunos de ustedes creo que ya se lo saben de memoria. Acuérdense que también está el foro de asesorías en Canvas y por supuesto el correo institucional. De una u otra manera siempre los estoy revisando, siempre tratar por lo menos se trata de responderlo antes de las 24 horas. Para muchos de ustedes saben de que a veces es muchísimo menor ese tiempo en el cual es respondido todas esas preguntas, comunicaciones, etcétera, inquietudes, incluso cuando simplemente envían un trabajo, les estoy dando respuestas sobre que lo recibí. Atención telefónica, ahí pueden ver ustedes los teléfonos. Normalmente estoy yo de 2 de la tarde a 6 de la tarde los lunes. Normalmente, miren las palabras como las estoy entonando, me encuentran a mí los martes en la mañana, más o menos de 8 a 11 y media de la mañana, y lo mismo ocurre normalmente los miércoles. Entonces, es la extensión y los teléfonos los que podrían localizarme para algún caso muy especial de atención telefónica. Pero como ustedes lo han visto, normalmente trato de desarrollar y de responder adecuadamente todo en, en el mismo correo. Eh, lo que les decía, los martes y miércoles, más o menos ese es el horario de atención. Antes de continuar, les recuerdo, por favor, voy a dejarlo acá para aquellos que se están comunicando tarde, sobre el apagar los micrófonos, porque genera eco y todos escuchamos lo que los demás están hablando. Además de eso, tengan en cuenta que el curso de ustedes es de 200 personas y con cuatro de ustedes que tengan el micrófono abierto, pues no se escucha absolutamente nada. Entonces, permítanme un momento para escribir eso.
aparece eso, pero no sabe el sonido. Aquí. Perfecto. Entonces, como lo ven aquí, o sea, tener que saltar de ventanas y responder el chat se demora a uno 30 segundos. Bien, entonces, como les había dicho, nos encontramos nosotros en esta unidad 2, ¿sí? Entre 2 semanas que cubren desde el 1 de octubre hasta el 14 de octubre. La mayoría de ustedes me mandaron ese crucigrama. Era supremamente sencillo, pero yo creo que les había dicho que la bondad de realizar esa actividad es de que permitía precisamente adquirir nuevo vocabulario, conocimientos, es decir, era supremamente sencillo, pero requería de que uno leyera algo y por lo menos le va dando uno el fundamento acerca de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, he recibido bastantes crucigramas, a la mayoría le respondí, la mayoría lo tenía perfecto, algunos lo hicieron en Word, lo cual está muy bien. Me gustó, a veces me parece mejor todavía hacerlo a mano, entonces me parecía también excelente. Entonces, como lo pueden ver, la videoconferencia es la segunda, por lo menos en esta unidad, 8 de octubre, de 6:30 a más o menos 7:30 estaremos terminando. Importante, o sea, pongo esta parte de la unidad 2 para recordar el tema del taller de identificación de peligros en el área de trabajo, para el cual ustedes ya tienen acceso. Desde la primera teleclase advertí de que era un trabajo grupal y de que además de eso tenía que hacerlo con un grupo mínimo de 5 personas, es decir, entre 5 y 8 estaría perfecto, pero son 5 personas que tienen además de eso muchísimas herramientas, tienen el foro, tienen el correo, tienen WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso estamos hablando de 3 semanas en las cuales han podido generar estos grupos de trabajo. Por supuesto, es muy cómodo, lo había dicho a veces, hacerlo con los amigos del CAO, los conocidos del CAO, pero resulta que es una actividad que precisamente está hecha para que se conozcan y generen esa competencia de hacer grupos con personas que se encuentran alejados. Entonces, simplemente recordar ese tema de su actividad. Además de eso, en la respuesta de los correos, les recordaba de que esa actividad, tal como aparece en el plan de trabajo, es una actividad que no tenía valor en nota. Ahora bien, empieza entonces desde esta semana ese taller sobre identificación de peligros en el área de trabajo. Básicamente ese taller está sujeto a lo que la norma nos dice. La norma colombiana en este caso, que es la Guía Técnica Colombiana número 45, y en su última versión, que es el 2012. Entonces, cuando uno empieza a leer la guía, les dije la vez pasada de que ya deberían de tenerla en su computador, en su escritorio, inclusive deberían de tenerla impresa para estarla leyendo, releyendo, es decir, aprendiendo, pues empieza uno con esto, con la identificación del peligro dentro de un área de trabajo. Entonces, supremamente importante. Y para aquellos que ya empezaron a leerla, que ya la revisaron, pues se darán cuenta que es supremamente sencillo. Es decir, no es complicado. Aquí yo creo que más complicado que en verdad generar ese taller es el de poder generar la competencia de hacer grupos en la distancia. Y cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión en la seguridad y en la salud del trabajo, en empresas que a veces no solamente están en una ciudad o en un municipio, sino que se encuentran en muchísimos municipios de un país, pues resulta vital poder generar esas herramientas de comunicación. Es algo fundamental dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, por no decir el resto. Entonces, en esta unidad 2, en esta segunda unidad 2, ustedes ganarán esa competencia de la interpretación de los conceptos básicos en seguridad y salud, en orden de poder generar y saber cuáles son las
las diferencias. Anexo a lo anterior, poder identificar los peligros en los cuales los trabajadores están sujetos. Entonces, es una de las razones por las cuales nosotros comenzábamos con conceptos, es decir, ¿qué es un peligro? ¿Sí? ¿Qué es un trabajador? ¿Qué es una empresa? Pues, como lo ven, son palabras que son coloquiales, con las cuales nosotros hablamos a diario, pero que cuando las va uno a utilizar bajo un sistema de gestión, ¿sí? Bajo un estándar, que en este caso es internacional, pues se vuelven supremamente precisas, razón por las cuales debe de manejarlas uno perfectamente. Entonces pareciera que ese grado de sencillez sea necesario comprenderlo y manejarlo de una manera más adecuada. Estoy mirando el chat y solamente, bueno, Rosaura se reportan desde Monte Líbano, Celso se reporta desde Sabana de Torres. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, dando continuación, ese crucigrama que realizaron ustedes estaba basado en ese material de apoyo. Yo creo que la mayoría lo revisó porque todos los que me enviaron ese trabajo, pues al revisarlo se ha dado cuenta que era correcto con lo que se pedía. Entonces, ese taller que empiezan ustedes a generar, tiene un peso, tiene un valor del 25% de la nota del módulo. Entonces, es supremamente importante en cuanto a calificación, ¿sí? Si revisaron la guía de aprendizaje, si nos queda algo de tiempo vamos a mirarla, entonces está el link que lo manda a uno a ver un video supremamente nítido y le permite a uno pues observar peligros en un área de trabajo determinada, ¿sí? En un sistema productivo que por supuesto lo tiene Colombia. Entonces, nuevamente les suplico a aquellos que se nos unen tarde, silencien sus micrófonos. Ok, silenciados. Bien, este taller de identificación de peligros pues tiene como principal propósito estudiar los términos y definiciones que aparecen en el libro de introducción, ese libro que tienen ustedes, que es de la universidad, que es supremamente sencillo, que aparece en el material de apoyo. Entonces, apenas solamente van a revisar esos términos y definiciones y además de eso van a mirar lo que habla también la guía técnica 45 en cuanto a términos y definiciones. Observarán el video de superestructuras, que es sobre un pozo petrolero, en orden de identificar peligros. Vemos ahí de que son mínimo 15 peligros. Entonces, hablamos nosotros de identificación del peligro. Entonces, según el estándar, es un proceso dentro de las organizaciones, es un proceso estandarizado en las organizaciones. Y ese proceso busca establecer si existe un peligro y además de eso poder definir las características que tiene ese peligro. Cuando ustedes están revisando la guía técnica, entonces tiene unos tips, ¿sí? Le dice a uno, oiga, hágase unas preguntas que le puede ayudar a uno a encontrar esos peligros. Y son las siguientes. ¿Existen situaciones que puedan generar daño? Es decir, uno está revisando los procesos dentro de una organización, ¿sí? Y en cada proceso o subproceso o tarea se hace esa pregunta. Es decir, hay situaciones allí que puedan generar daño. En esa misma tarea se hace uno la misma pregunta, se hace otra pregunta, es ¿quién o quién puede sufrir el daño? Es decir, la persona. ¿Cómo puede ocurrir el daño y cuándo puede ocurrir el daño? Es decir, con esas 4 preguntas sencillas puede uno generar una adecuada identificación de los peligros existentes. Entonces, de ahora en adelante, yo no sé, algunos de ustedes ya están trabajando a nivel de la industria, entonces tienen pues esa experiencia de observar las organizaciones desde el punto de vista de procesos, es decir, ese paso a paso en el cual va generándose una actividad
o un producto o un servicio que se le brinda a alguien, es decir, se está dando un producto a la sociedad, al cliente, etc. Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que uno tiene una visión basada en procesos dentro de las organizaciones. Hay unos sencillos y unos complejos, ¿sí? Depende del tipo de organización. Entonces, en cada uno de esos procesos empieza uno a hacerse estas preguntas y seguramente podrá hacer una identificación adecuada de los peligros existentes dentro de todos los procesos. Ese es el link que se encuentra en su guía, que los mando a ustedes a ese episodio 9, Pozo Petrolero. Algunos de ustedes a lo mejor ya se lo han visto por televisión. Está en español además de eso. El segundo punto es identificar y clasificar y describir 15 peligros. Entonces, simplemente tienen que verlo y van anotando, ¿sí? En tal proceso hay un peligro, en tal proceso hay tal peligro, en tal proceso hay tal peligro. Entonces son 15 peligros. Son 5 personas. Es decir, es una tarea supremamente sencilla. Para cada uno de ellos, para cada uno de los peligros, lo que ustedes van a hacer es una descripción breve de los posibles riesgos que generaría cada peligro. Ahora bien, ¿sí? Por supuesto, nuevamente digo de que nosotros utilizamos la palabra riesgo coloquialmente, es decir, es una palabra que utilizamos a diario, pero necesitamos utilizarla desde el punto de vista del estándar, es decir, desde la norma. Entonces, nuevamente revisan qué es un riesgo desde la norma y así hacen la descripción de ese riesgo, ¿sí? O sea, cuál es el riesgo que genera ese peligro. Y por último, establecerán y describirán una medida de control, cosas que ya hemos empezado a revisar y que revisaremos, por supuesto, el día de hoy. Ahora bien, la semana pasada hablamos algo sobre la norma APA, sobre las bases. Este documento debe contar con una portada según norma APA, ¿sí? Por lo menos el tipo de letra, ya lo saben, que sea Times New Roman 12, espaciado y medio o doble estaría bien. El tema de las márgenes, ya saben ustedes de que es 1 pulgada, es decir, 2,45. Son cosas pequeñitas, son muy pequeñitas y fáciles de hacer. Lo importante es de que en esa portada deben, y estoy subrayando y le pongo negrilla y si quieren la pongo en mayúscula, deben estar todos los integrantes del grupo. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque entonces me dice, no sé, me entregaron un trabajo y tenía 5 personas y después me escribe un correo otro señor que no está en ese grupo diciendo que pertenece a ese grupo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Pues desafortunadamente usted no está en esa portada, es decir, usted no tiene nota. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí?, el tema de los integrantes del grupo. Una sola persona del grupo, o sea, solo es necesario que uno de los integrantes me haga el envío o haga el envío a la plataforma. No es necesario que todos lo hagan. Es decir, uno lo hace, yo descargo el documento, se revisa, se califica y los integrantes que aparecen en esa portada son los que llevan la nota. Entonces, es supremamente sencillo. Revisen, por favor, desde su plan de trabajo. Yo creo que ya están empezando a acostumbrarse a este manejo del plan de trabajo, porque este plan de trabajo es la guía de sus módulos, es la brújula, les dice toda la regla de juego en cuanto a actividades, en cuanto a semanas, en cuanto a tiempos, cuando hay videoconferencia, cuando hay teleclase, etc. Entonces, para este trabajo, ese plazo máximo es el 14 de octubre a la medianoche. Hago esta pausa porque aprovecho para ir revisando el tema del chat. Lucero pregunta que si puede trabajar sola. No, desafortunadamente no puedes trabajar sola. Parte de la competencia es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, algo que van a hacer ustedes como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se dio muchísimo tiempo, son 205 alumnos, entonces desafortunadamente no es ni siquiera el momento, miren que ya han pasado semanas
ya deberían básicamente de haberse repartido incluso actividades o trabajo o tareas dentro de ese trabajo. Entonces es una cosa que tiene que quedar clara el día de hoy. Bien, Lucero, la mayoría de sus 205 compañeros trabajan. La mayoría tienen familia, muchos de ellos tienen dos trabajos y aún así sé que se están comprometidos con esa tarea. Bien, dando continuación, en verdad, máximo o sea, yo dije mínimo 5, ¿sí? Máximo 8 o 9 estudiantes estaría perfecto, creo yo. Entonces, para esta sencilla tarea, su material de apoyo es simplemente este. La Guía Técnica Colombiana 45, la norma técnica colombiana, que es básicamente la traducción de la OSAS Internacional 18001 del 2007. Son las dos normas que se mantienen hoy en día. ¿Sí? Profe, ¿por qué son tan viejas? Son las normas que existen hoy en día. Es decir, no han habido cambios a estas normas. Ya desde el otro año empezaremos a utilizar las de ISO. Por ejemplo, para este tema utilizaremos 45.000. La norma 45.001 desde ISO, que básicamente es lo mismo. Así que, ¿qué es esto? El material de apoyo, ¿sí? Por supuesto, su guía. Entonces, ténganlo presente. Ese es el grado de sencillez. Ahora bien, es sencillo, pero el poder manejarlo sí requiere un grado de tiempo y de dedicación, manejarlo adecuadamente. Entonces, recordemos porque creo que ya desde la primera vez lo estamos viendo. También desde la primera vez les estoy diciendo a ustedes de que son términos que tienen que adquirirlos y manejarlos además de eso de memoria. La OSA 18001 de 2007 dice que peligro es una fuente, es decir, es la fuente. Ahora bien, lo menciona así gramaticalmente, es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. Eso se pone uno a revisarlo en letra minúscula, es grande la definición, ¿sí? Es la fuente, es lo que genera el riesgo, ¿sí? Esa fuente con potencial de daño. ¿Daño a quién? A la persona. Por eso habla de lesión o enfermedad, ¿sí? Creo que se queda corto si pensamos en muerte, que lo vemos a veces a diario en algunos casos. Ahora bien, habla de la persona y en segundo término habla a la propiedad, también a ese ambiente de trabajo o cuando sucede a las dos partes, es decir, tanto a la persona como a la propiedad. Entonces, como lo pueden ver, es supremamente sencillo, pero el grado de complejidad es un poquito más alto. Aparecen los dibujitos, que a veces es más fácil así aprender así. Entonces está mostrando la fuente, el señor está mirando esa fuente con potencial de daño, ¿sí? De esos cables, o por el otro lado, el acto inseguro que está generando ese señor al montarse sin los elementos de protección, o sí, se está poniendo él mismo en una situación de peligro. Y además de eso, pues ya ustedes, sobre todo los que trabajan, los que tienen experiencia en organizaciones con esto de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues aparecen uno de los símbolos de peligro. Entonces sabemos nosotros de que esas fuentes de peligro, pues además de eso en las organizaciones nosotros las tenemos dentro de símbolos, es decir, nos están dando aviso de qué es. Y por ejemplo, en este caso, les pregunto a alguno de ustedes, ¿sabe a qué pertenece ese símbolo que aparece como en un triangulito a la derecha? Daniel, no. La fuente en ese caso es la caja que tiene los cables con electricidad. ¿Sí? Muy bien. Esa es la fuente de donde proviene el potencial de daño.
No, Jefferson, gracias por participar, pero no es radioactividad. Daniel Mendoza dice significa peligro, sí, es un símbolo de peligro, pero estoy preguntando si alguno ha visto ese símbolo de peligro. Sí, ¿alguno podría decirme qué tipo de símbolo de peligro es ese? En las barberías puede ser corto, no, no es cortopunzante. Aquellos que no pueden ver o no pueden escuchar, por favor revisen el internet porque antes de comenzar la conferencia hago un test y funciona perfectamente. Entonces ya se vuelve un problema técnico en cuanto a su conexión, ¿sí? O a veces en cuanto a su computador. Símbolo químico, no, no, no. Daniel, muchísimas gracias por tratar, pero no, Lucero dice que es eléctrico. No, esas son las cosas en las cuales, además de eso, ustedes también generan competencia. Por supuesto, es parte primordial de aprender estos peligros. Y a medida de que vayan desarrollando la guía técnica colombiana 45, además de eso, otro tipo de normas, pues irán ustedes aprendiendo este tipo de símbolos. Riesgo tóxico, dice Jonathan, no. Biológico, dice, bueno, yo creo que Jonathan ya tuvo el tiempo, ya tuvieron suficiente tiempo de revisar. Entonces, como lo dice Jefferson, es biológico, ¿sí? Entonces, ese símbolo, en este caso, inclusive en algunas organizaciones, yo lo he visto en inglés, no entiendo por qué si estamos en Colombia, entonces ponen biohazard. Entonces, la traducción es riesgo biológico. Ahora bien, ¿alguno de ustedes podría decirme un ejemplo de riesgo biológico? Alguno dijo que en la barbería, muy bien, pero ¿qué es un riesgo biológico en la barbería? Carmen también lo ha visto en los hospitales. Jefferson en la cesta de basura, pero les digo una cosa, a excepción de que sea una cesta de basura, una bolsa de basura roja o con un contenedor rojo, no sería riesgo biológico. Entonces María Milce tiene razón. Vamos apresurando el tiempo de respuesta. En el caso de ver un riesgo biológico, por ejemplo, una barbería, saben ustedes de que utilizan cortopunzantes, utilizan cuchillas de afeitar, ellos están rasurando la piel de las personas, pueden haber cortadas, es decir, puede haber contaminación por sangre y la sangre de las personas puede llevar agentes biológicos. Ejemplo, virus, bacterias, etcétera. Entonces es solamente para aclarar el ejemplo de aquel que me dijo en la barbería. En los hospitales, pues de ahí para abajo, ¿cierto? O sea, riesgo biológico, todo. Simplemente el poner un pie en la entrada de un hospital ya está uno bajo riesgo biológico. Muchos de ustedes han tenido la experiencia de que entran a un hospital, ¿sí? Acompañando y salen enfermos de alguna nueva gripe. Entonces, vamos adecuándonos con algunos tipos de símbolos nuevos para nosotros. Vemos los ejemplos, se lo había puesto la vez pasada, pero es que funcionan bastante bien. Los peligros son también esos actos que pueden generar ese peligro, las condiciones de las organizaciones que pueden causar daño. Ah, bueno, bien. Precisamente hablando de ese biológico, según la misma guía técnica colombiana, el riesgo biológico pueden ser virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos. Entonces, si se ponen ustedes a revisar, es gigantesco y a veces, pues nosotros no los conocemos o estamos alejados de ellos. Por supuesto, dependiendo del tipo de organización en la que uno se encuentre. Pero yo les digo una cosa, normalmente en Colombia, debido a que nos encontramos en el trópico, para la mayoría de organizaciones habrán peligros de tipo biológico. Es decir, estamos hablando nosotros de organizaciones, por ejemplo, que hacen perforación de pozos, por decir algo, de la industria petrolera, y simplemente el poner un pie en el trópico ya tiene unos peligros biológicos, ¿sí? Por parásitos, por picaduras de mosquitos,
por mordeduras ¿qué? De serpientes. Entonces son cosas que son supremamente comunes para nosotros. Ahora bien, alguien me dice, no, profe, yo trabajo porque una empresa que hace pan. Pues el riesgo biológico, por supuesto, será mínimo. Entonces vemos algunos de los peligros que son comunes. Inclusive influencia, hablaba yo del hospital, entrar a un hospital con esas gripes, ¿sí? El de la rabia. En algunos países, Colombia, por ejemplo, ha puesto alerta para entrada de ébola. Resulta de que está llegando mucha gente de África hoy en día, entonces nosotros tenemos un protocolo para ébola, hepatitis, HIV que termina generando SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, entonces, Juan Guillermo, gracias por la participación, picadura de abejas, por supuesto. Y yo lo he escuchado, por ejemplo, en el tema tan precisamente de la industria petrolera, con el tema de picadura de abejas. Yamil le pregunta, riesgo biológico es como la exposición a microorganismos que puede dar lugar a enfermedades motivada por, no alcanzo a ver el resto. Ok, por la actividad laboral, sí, por supuesto. Presencia de sustancias, punción con agujas, excelente. Gracias a todos por no hacer de mí un monólogo, sino estar participando y atentos. Entonces, el segundo riesgo, ¿sí? El segundo peligro, perdón, el segundo peligro que revisamos nosotros es el peligro físico. El peligro físico encontramos varios. Ejemplo, el peligro físico es el ruido, ¿sí? El ruido son ondas que atraviesan el aire. Esas ondas impactan el oído interno, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Y lo cual se convierte en información que la decodificamos nosotros como sonido. Pero cuando excede ciertos límites, que son calculados en decibeles, se convierte en ruido. Entonces, ese impacto fuerte, intermitente, continuo, pues genera riesgos, genera peligros que generan riesgos para la salud. Entonces, el ruido está clasificado según la norma. Eso es muy importante que quede claro. O sea, no soy yo quien dice que el ruido está clasificado dentro de peligro físico, sino es la norma. Eso tiene que quedar claro. Y esa norma no solamente lo dice a nivel nacional, sino es un lenguaje internacional. Entonces son cosas que tienen que quedar claras. Entonces, el primero es el ruido. Segundo, ejemplo, vibración. Entonces vemos al señor ahí con un martillo neumático. Entonces esa vibración también genera peligros a nivel físico. Puede ser de cuerpo entero, como en ese caso, segmentario, cuando son vibraciones solamente en algunas partes del cuerpo. Tercero, iluminación. ¿Sí? La iluminación también está categorizada dentro de peligro físico, ¿sí? La luz visible, por exceso o deficiencia, tendría que estar dentro de esta categoría. La vibración, Daniel me pregunta qué enfermedad puede llegar a generar la vibración. La vibración resulta de que ese movimiento repetitivo y fuerte termina generando daños osteomusculares, por una parte. Segundo, neurológicos, ¿sí? O sea, esa vibración constante puede generar daños a nivel de los nervios, ¿sí? Y tercero, ¿no? Cosas como tan graves como un aparato, ¿sí? Neumático, ese es uno mediano, algo más grande, puede terminar generando daños a nivel de órganos internos. Entonces son cosas supremamente serias, ¿sí? A ese nivel, con aparatos como esos, los estándares de trabajo son muy específicos, es decir, no, en cuanto al tiempo de uso, ¿sí? Porque una persona no puede durar muchos minutos ni menos horas trabajando con un aparato de esos, porque seguramente tendrá lesiones supremamente graves a su salud. Tendríamos que mirar, Daniel, específicamente qué aparato es para hacer una revisión, ¿sí? De las especificaciones en cuanto a los peligros. Resulta que los aparatos también tienen especificaciones de uso. Y entonces tendríamos que ver la especificación, es decir, el nombre, el código, etcétera.
y además de eso la legislación lo puede cambiar de país a país. Entonces, muy buena su pregunta, es importante, Daniel. Dentro de los físicos también encontramos nosotros peligros, ¿sí? Como las temperaturas, sobre todo acá que, bueno, en Colombia encontramos tanto frío como calor, es decir, aquellos que tienen que trabajar por encima de 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar, que a veces trabajan en la noche o en la madrugada, se exponen a peligros físicos por frío. Y ni contar calor, pues la mayoría de Colombia, ustedes conocen bien, municipios que exceden los 40 grados de temperatura a la sombra, pues hay exposición a peligros de tipo físico. Siguiendo con esto, radiaciones no ionizantes, ¿sí? Por ejemplo, los láseres, la radiación ultravioleta, la infrarroja, es decir, la misma radiación del sol, son radiaciones no ionizantes, o por otro lado, algunos tipos de organizaciones que trabajan con algunos tipos de radiación diferentes que sí son ionizantes, rayos X, gamma, beta y alfa, lo saben ustedes simplemente por no ir más allá, un hospital tiene zona de radiología para las radiografías, entonces son zonas donde pueden haber exposiciones a radiaciones ionizantes. Yo creo que todos o la mayoría de ustedes han pasado por el toma de una placa radiológica y entonces saben ustedes de que debido a ese peligro, pues debido a esa exposición de radiación ionizante, pues lo cubren a uno lo mejor posible y normalmente los técnicos que toman la placa, ¿sí?, se alejan y están en un muro que normalmente tiene una placa de plomo en orden de poder trabajar todo el día. El Sol, pregunta Jefferson, el Sol es no ionizante. Y son no ionizantes mejor dicho, el Sol genera la luz, pero en verdad la luz son partículas, ¿sí? Lo que nosotros vemos como luz, en verdad son partículas que se mueven en una frecuencia de onda, que van entre la ultravioleta y la ultrarroja y la infrarroja. Nosotros, dentro de todo ese rango, solamente podemos ver el espectro de los colores clásicos, ¿sí? La luz blanca, por decirlo así. Entonces, la luz que es generada por el Sol es una radiación no ionizante, ¿sí? Las radiaciones ionizantes son generadas normalmente por elementos radioactivos. Ya empiezan ustedes a ver qué tipo de organización genera radiación. Bien, hablando precisamente de la pregunta que hacía Jefferson, ¿sí? Vemos radiación ionizante, entonces cósmica, es decir, cosas que vienen del espacio. Gamma, ¿sí? Por ejemplo, los equipos radiológicos y otros. Rayos X, solamente radiación de ese tipo. Ahora bien, la no ionizante, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas y radio serían radiaciones no ionizantes. Entonces, básicamente es todo el espectro electromagnético, desde la más alta frecuencia, que es la más peligrosa, hasta la más baja frecuencia, que es la menos peligrosa. Celso dice, Sabana de Torres tiene una temperatura de 40.8. Sí, yo creo que debe ser la temperatura promedio porque habrán épocas del año donde es más caliente, o me equivoco, Celso. Entonces, otro tipo de peligro es el químico, es decir, estamos mirando los tipos de peligro que nos muestra a nosotros la norma. Entonces, dentro del químico podemos encontrar, ¿sí?, líquidos, y dentro de los líquidos inclusive nieblas y rocíos, gases, producto de elementos químicos o de transformaciones químicas o de procesos químicos, ¿sí?, vapores, polvos orgánicos, es decir, cosas que tienen carbón, o inorgánicos que no lo tienen, y que además de eso los orgánicos normalmente tienen acción dentro de los seres vivos, y los inorgánicos no lo tienen, pero pueden generar otro tipo de daño. Por ejemplo, cuando pensamos en polvos inorgánicos, en esas organizaciones que se genera, no sé, donde se
se limpia, por ejemplo, el arroz o donde se hace harina, pues son polvos, en verdad son inorgánicos, no tienen un nivel de toxicidad, pero respirarlos sí genera un peligro, un peligro gravísimo, un peligro químico, porque pueden generar un riesgo a la salud grave por el daño hacia los pulmones, ¿me hago entender? Entonces son ejemplos de químico. Veamos otro tipo clásico que también aparece en la norma, es el peligro psicosocial. Y muchos de ustedes lo han escuchado, muchos de ustedes lo han vivido. Además de eso, si han revisado las noticias de estas 2 últimas semanas, habrán dado cuenta que Colombia es uno de los países donde más se trabaja en cuanto a horas al día. Si no está en el primero, está en el segundo puesto. Entonces se trabaja demasiado, se gana poco y no tienen tiempo para convivir con la familia ni hacer otras actividades. Entonces son ejemplos de peligro psicosocial. La norma, la GTC 45, lo define como esa interfase persona-tarea, ¿sí? Es decir, la interfase persona-tarea se refiere a conocimientos, habilidades, carga mental o tarea, ¿sí? Es decir, cómo a esa persona se le carga de trabajo por muchísimas razones. Puede ser la jornada de trabajo, no tienen pausas activas, algunos trabajan de noche, ¿sí? Algunos no rotan el puesto y deberían de hacerlo, algunos tienen que trabajar horas extras, ¿sí? Algunos no tienen descanso. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido un riesgo psicosocial a nivel del trabajo. Algunos de ustedes, además de eso, tienen jefes que no tienen actitudes adecuadas con los trabajadores y les generan presión. Entonces esto genera peligros de tipo psicosocial. Vamos a mirar el chat. Vapores, muy bien, dice Daniel. Celso dice, si no hay lluvia, se mantiene así de enero a marzo. Ah, Cindy Álvarez, la monotonía. Sí, puede ser, dependiendo del tipo de actividad. El estrés, sí, todo este tipo Daniel pregunta que dentro del psicosocial está el estrés. Por supuesto que el psicosocial se convierte en estrés, pero no es estrés de la palabra de la palabra coloquial, sino se convierte en un estrés clínico. Es decir, el estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo, ¿sí? Fisiológicamente empieza a cambiar, se altera el sueño, se alteran los ciclos, se altera el hambre, hormonalmente hay cambios, entonces ese tipo de estrés es complejo. Bien, continuemos para dar premio a este tiempo. Encontramos también peligros biomecánicos, yo creo que son los más comunes, son los que más nos enseñan a nosotros en cuanto a la postura, vemos el tema del computador, del cuello, la espalda, a veces los movimientos repetitivos. Muchas personas tienen que manipular, es decir, no es que lo hagan porque quieren, sino que además de eso, por el desconocimiento de la organización, tienen que manipular cargas, hacer esfuerzos, entonces son biomecánicos, son supremamente serios. Celso dice que movimiento repetitivo, posturas prolongadas, exactamente lo que estamos hablando. Vemos también otro tipo diferente, que es el peligro por condiciones de seguridad, ¿sí? Cuando hay espacios confinados, pueden haber accidentes de tránsito, encontramos los trabajos en alturas, también es por condiciones de seguridad, los tecnológicos, es decir, cuando hay una explosión, cuando hay una fuga de algo, un vapor, un derrame, un incendio que tenga que ver con tecnologías, son condiciones de seguridad. Entonces vemos el muñequito ahí de que va a haber una señalización, los lugares de trabajo, de los equipos de trabajo deben ser los adecuados, la revisión con el tema de las instalaciones eléctricas y con el de incendios. Entonces son cosas que están ligadas fuertemente con las condiciones de seguridad. Antigravitacionales, por ejemplo, todas esas posiciones que están en contra de la naturaleza del cuerpo humano son condiciones antigravitacionales. Hay gente que tiene que trabajar con la cabeza totalmente en 180 grados, es mirando totalmente al techo. No sé si han visto ustedes a alguien pañetando un techo o tienen que trabajar esto con los brazos levantados durante muchísimos minutos. Sí, son posiciones que no son convencionales, es decir, tienen que estar generando una fuerza diferente a la normal, es decir, antigravitacional. Eso quiere decir esto con antigravitacional, Jefferson. Son posiciones que cansan muchísimo y que además de eso pueden generar peligros que pueden llegar a generar riesgos a la salud.
En condiciones de seguridad, entonces, hablar del locativo, por ejemplo, en cuanto al almacenamiento, cuando hay superficies de trabajo inestables. Condiciones de seguridad también puede ser el peligro eléctrico por alta y baja tensión, incluso la estática. En condiciones de seguridad también está lo mecánico por elementos de las máquinas y herramientas. Entonces, como lo pueden ver ustedes, simplemente es aprenderse de memoria, ¿sí? Estos peligros que uno los ha visto, ¿sí? Cómo están clasificados dentro de la norma. Eso es lo único que les estoy diciendo. Bueno, fenómenos naturales también lo encontramos acá, ¿cierto? Es decir, el clima, pues no están estos exagerados del tsunami ni el terremoto. Claro que estamos en zona sísmica, pues toda la cordillera de los Andes es zona sísmica. Esa zona sísmica significa que hay probabilidad de erupción de volcanes. Por supuesto, los humanos vivimos tan poquito que en una vida humana pues normalmente no se alcanza a ver un acontecimiento de estos. Estamos a veces alejados de huracanes, que serían las otras dos, pero sí vivimos nosotros fenómenos naturales. Por ejemplo, han visto ustedes en las noticias el tema de los arroyos, por ejemplo en la ciudad de Barranquilla, a veces en algunas zonas, por ejemplo en nuestro Chocó, donde las lluvias son torrenciales y duran a veces días. Pueden haber fenómenos naturales relacionados con todo lo contrario, es decir, de que frene de llover durante muchísimos meses y pueda generar peligros. Entonces, para continuar con la segunda parte de su trabajo, es decir, acabamos de mirar nosotros qué son los peligros, ¿sí? Y cómo además de eso están clasificados dentro de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, también les dije dónde lo encuentran, en su guía técnica colombiana. Ahí aparece. ¿Sí? Está más claro que esa guía técnica colombiana no puede ser. Entonces, es lo primero. Sé que es un peligro. Y además de eso, según la guía técnica, pues miro en qué clasificación entra. Ahí está la mitad del trabajo. ¿Sí? Lo segundo, mirar cuáles son los efectos posibles. Pues, ¿qué hago? Para cada peligro, ¿sí? Me hago estas dos preguntas sencillas. ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la organización o el que está interesado, ¿sí? Por ese peligro? ¿Sí? ¿Cómo puede ser afectado? Entonces ahí empieza uno a escribir qué efecto puede llegar a haber. Segundo, ¿cuál es el daño que le o les puede llegar a ocurrir? Entonces llego yo copio. ¿Sí? Entonces esos son los efectos posibles. ¿De acuerdo? Supremamente sencillo. Ahora bien, recordemos esto. Les había yo dicho que de manera simplificada, ¿sí? De manera simplificada, el riesgo es la combinación de la probabilidad versus las consecuencias, ¿sí? De que el riesgo se mide. Y si ustedes revisan su OSAS 18001, pues lo define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que le pueda causar el suceso o la exposición. Vuelvo a resumirlo para hacerlo fácil. Probabilidad versus consecuencia, es decir, aritmética. ¿Sí? Miro qué probabilidad de que ocurra un peligro versus sus consecuencias, en una manera preferiblemente numérica. Entonces son cosas que iremos aprendiendo. Entonces, como lo pueden ver, el riesgo se mide. Vamos a ver qué hay en el chat. Jennifer nos está saludando. Buenas noches. Para Jennifer, pues ya estamos terminando, casi que terminando la videoconferencia, que esta quedará grabada y ya saben ustedes de que estará montada desde el día de mañana en su módulo. Ahora bien, resulta y acontece que cuando están revisando ustedes la norma, las normas, si quisieran ponerse a mirar todas las normas de seguridad y salud en el trabajo o que son relativas a esto, de que existen tipos de controles. Ahora bien, en esta diapositiva estamos viendo una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque resulta que desde la gestión de riesgo, lo primero que uno trata de hacer es eliminar el riesgo. Estamos hablando ya de la gestión, ¿sí? En la gestión, ¿sí?, de los riesgos, lo que yo hago, lo primero, lo más importante, es tratar de eliminar lo que me está a mí generando ese peligro, es decir, la eliminación física del riesgo. Va en ese orden, ¿sí? Y así lo dice la norma, no se cambia. Primero trato yo de eliminar, si es posible. Si no me es posible, yo trato de sustituir, es decir, reemplazar ese riesgo por algo que sea menor.
Lo siguiente a eso serían controles de ingeniería, es decir, aislar a la gente del riesgo, es decir, mejorar, encontrar alguna manera dentro de lo que es el aparato, ¿sí? O dentro de lo que me permitiera a mí la ingeniería sencilla o compleja en orden de controlar. Después de eso, ya son los controles administrativos, es decir, se transforma la forma de trabajo, los procesos, en orden de reducir estos riesgos. Y por último, lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo, lo más básico, lo que entre comillas debería ser lo chiquitico, lo más común, porque además de eso lo que la legislación nos está pidiendo, pues son los elementos de protección personal. Es decir, se protege a la gente con un equipo que se porta. ¿Por qué aparece en lo más pequeño de esta pirámide? ¿Por qué aparece allá abajo? Porque eso es en verdad la menor eficiencia. Ese es el estándar mínimo. En verdad, la gestión va enfocada a eliminar. Vuelvo y lo repito, si no puedo eliminarlo, a sustituir el riesgo. Y en ese orden hasta llegar a los elementos. Pero por supuesto nosotros encontramos algunas organizaciones donde su base, su sistema de gestión simplemente son los elementos de protección y olvidan todo el resto. Es decir, pareciera que ni siquiera estaban leyendo la norma. ¿Qué es eliminar? Rápidamente, modificar un diseño. Así se elimina ese peligro. Dice el ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Invéntense cualquier cosa, simplemente trato yo de eliminarlo, de modificar diseños. Segundo, sustituir, pues reemplazar. Ejemplo, materiales menos peligrosos, reducir energía de los sistemas, reducir fuerzas, amperajes, presiones, lo que se les pase por la cabeza. Simplemente estoy dando ejemplos de millones. Simplemente sustituir, reemplazar. Controles de ingeniería, pues instalar sistemas de ventilación, por ejemplo, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, ¿sí? Cuando uno agarra al trabajador para que no se acerque a la cortadora, etcétera. Son controles de ingeniería. Administrativos, ejemplos, pues la señalización es un control administrativo. Advertencias es un control administrativo. Instalación de alarmas es un control administrativo. Seguridad, inspecciones de equipos, controles de acceso, capacitación de personal, son ejemplos de control administrativo. En cuanto a equipos y elementos de protección, pues lo que ustedes y nosotros conocemos a diario. Las gafas de seguridad, la protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detección, etcétera, 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 etcétera. Vemos ejemplos de peligros. Vamos a mirar algo del chat. Psicosocial estrés, ya lo había dicho. Si dice, encontramos riesgo público. Sí. Celso, esfuerzo, movimiento repetitivo. Bueno, ahí vamos, guardas de las máquinas. Perfecto. Juan Guillermo, gracias por participar y unirnos. Ejemplos de peligro, caídas. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente? La escalera. El acto, bajar corriendo. La situación, pues el piso resbaloso puede ser. ¿Sí? Simplemente, básicamente, es como si uno gramaticalmente se encargara de hacer ese ordenamiento. Clasificación, peligro por condiciones de seguridad. Descripción, en este caso estoy hablando del mecánico. ¿Sí? Entonces, estoy poniendo un ejemplo por decir cualquier cosa simplemente pensando en su tarea. Ven a un señor trabajando en un taller, o sea, es lo que suponemos de la foto. El señor está trabajando en un taller y es un mecánico y está revisando aparentemente lo que es el motor. Entonces, si fuéramos a clasificarlo, sería un peligro por condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque la norma nos está diciendo que es mecánico o tecnológico. ¿Cuál sería la descripción? Estoy diciendo cómo se hace la tarea. Pues sería la manipulación teórica. Yo no, o sea, estoy siendo chismoso. Que la fotografía tampoco me dice mucho, estoy suponiendo. Tengan en cuenta que solamente es una tarea. Manipulación indebida del equipo, tal vez. Exposición directa a ruido, ¿sí? Sin elementos de protección personal. También podría decir yo que no tiene una máscara de gases, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Efectos posibles, por ejemplo, puede llegar a pasar un atrapamiento, ¿sí? Son ejemplos. Vemos otro. Haciendo una revisión. Peligro por condiciones de seguridad, en este caso locativo. Entonces, nuevamente, por favor, estudien, revisen la guía. Pueden haber caída de objetos, superficie inestable,
caídas, fracturas, etc. Vemos acá en esta fotografía peligro por condiciones de seguridad. Puede ser mecánico, puede ser locativo, puede ser eléctrico, puede haber exposición a materiales proyectados, ¿sí? Que no haya uso de elementos de protección personal, que no haya, por ejemplo, en la fotografía de abajo, orden en el área de trabajo, quemaduras, entonces son ejemplos. En este caso, por ejemplo, peligros biomecánicos en cuanto a la postura, sobreesfuerzos. Vemos nuevamente peligros biomecánicos por manipulación manual de cargas, esfuerzos, pesos excesivos, caída, fracturas. Entonces, como ustedes los ven, la cosa puede crecer de manera gigantesca. Entonces, simplemente háganse lo sencillo, ¿sí? Revisen la norma, trabajen en equipo, eso es algo supremamente importante. Vemos en este ejemplo peligro por condiciones de seguridad, locativo, ven ustedes ese hueco ahí. Orden del área del trabajo, en el caso que no lo haya, en el caso de que no haya señalización, que pueda haber una caída, fracturas por mínimo, peligro físico, ven el señor ni siquiera sin tapaoídos, sin gafas de protección, entonces son ruidos, además de eso de las vibraciones, exposiciones prolongadas al ruido, exposiciones prolongadas a la vibración, el tema de la jornada laboral. Entonces, como lo ven ustedes, se vuelve sencillo. Lo que los insto es de que se hace como lo dice la norma. Es decir, yo voy ordenando según me dice a mí la norma. Es estar bajo el estándar. Celso nos dice acá que no tiene una dotación adecuada, la camisa de manga larga. Ah, sí, por supuesto. Peligro biomecánico es ergonómico. Entonces, biomecánico es ergonómico. Revisémosla para que quede claro. Si nosotros, miren, el tema es de palabras, solamente para aclararlo a Delcy, ¿sí? El tema es de cómo lo dice. Entonces, en vez de decir ergonómico, yo los insto a que utilicen el mismo vocabulario que nos va dando nosotros la norma. En ese orden de ideas nunca nos equivocaríamos. Entonces, en vez de decir ergonómico, diría yo, es un peligro biomecánico por la postura o por una postura prolongada durante muchas horas, ¿sí? Sería tal vez me estoy refiriendo a la manera de decirlo, ¿sí? De que lo hagan más pegaditos a como lo va diciendo la norma. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes estén trabajando dentro de un sistema de gestión, pues como los van a estar auditando y revisando y resulta que este sistema es algo universal, pues todos manejamos básicamente el mismo lenguaje. Entonces, en principio le digo que sí, pero de que lo ajustes un poco a la gramática y a las palabras que utiliza la normatividad. Entonces, ya vamos terminando la sesión del día de hoy. Entonces, les recuerdo dónde se sube. Van a la actividad de tareas, ¿sí? Ahí dice unidad 2, tarea 3, taller sobre identificación de peligros en un área de trabajo. Es ahí donde uno de ustedes, uno solo de su grupo, pues va a subir la tarea. Entonces ahí aparece el otro pantallazo de cómo lo ven ustedes. Y aparece ahí el clipcito, ya creo que todos ustedes han ganado competencia en eso, ya la tenían, de cómo es que uno termina pudiendo anexar su documento. Entonces, esta ha sido la presentación del día de hoy que corresponde pues al desarrollo de esta actividad. ¿Sí? Estaba pensada precisamente en ayudarles a ustedes a tener claro lo que van a hacer en esta actividad. Como lo vieron es sencillo, simplemente tener a la mano la norma, ver el video y trabajar en equipo. Eso es todo. Entonces no sé, sí, Juan Guillermo, palabras más técnicas. María Milce, gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Yo sé que todos trabajan y es muy difícil llegar a esta hora. Algunos ni siquiera han llegado para dedicarle tiempo a su estudio. Entonces eso también es muy valorado por nosotros. También es valorado el que me estén acompañando a mí a esta hora para que no esté hablando yo solo. Para aquellos que no pueden, o sea, que es imposible simplemente acompañarlos, pues simplemente
ya lo saben, queda grabada y desde el día de mañana pues estará disponible. María Milce, vuelvo y te digo, por favor, todavía tienes unos días, ya solamente te faltan 2 personas, entonces trata por favor de conseguir otras personas. Aprovechen el foro para conseguir sus otras 2 personas para el trabajo. Yo creo que no es más. Muchísimas gracias y que, y que Dios los acompañe en su retorno a casa. Eso. Si no hay más preguntas, pues simplemente descansen y ya lo saben. Estoy pendiente de sus correos. Voy en este momento a detener la grabación.